Con la inteligencia artificial han llegado nuevas profesiones y nuevas oportunidades para crear negocios online. Y en esta ocasión voy a hablarte sobre una tendencia para crear dibujos animados gracias a la inteligencia artificial en YouTube y generar ingresos con ello. Muy buenas y bienvenido al podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón y cada semana te traigo noticias y todo lo relacionado con la inteligencia artificial para hacer crecer tu negocio. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores Triunfers desde borjagirón.com/comunidad. Podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, al contenido exclusivo, a los audios secretos del podcast secreto cada viernes, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram en las que hablamos sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio y resolver todas tus dudas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. En la descripción te dejo un artículo, un listado de las mejores herramientas de inteligencia artificial que he dejado en borjagirón.com y voy actualizando de forma frecuente con una pequeña descripción de todas estas herramientas que realmente son brutales y que nos permiten crear un mejor negocio, hacer mucho más en menos tiempo. El caso es que ha surgido una nueva tendencia de usar inteligencia artificial para escribir artículos. De hecho, en mi blog, en wikmen.com, he escrito muchos artículos con inteligencia artificial, copies. Profesionales se apoyan de la inteligencia artificial, podemos generar un montón de ideas de contenido en mucho menos tiempo y podemos sacar un montón de conclusiones, de aprendizajes y de ser mucho más productivos en menos tiempo. En concreto, los nuevos negocios que están surgiendo, en el episodio anterior te hablé sobre influencers que estaban creadas con inteligencia artificial, incluso que están generando ingresos a partir de OnlyFans, de Instagram, de Facebook, etcétera, cuentas que no existen, personas que no existen, que están creadas por inteligencia artificial. O por Telegram, a partir de bots, la gente paga para escuchar a dobles de influencers. El caso es que en este episodio quiero hablarte sobre la tendencia de crear dibujos animados con inteligencia artificial en YouTube. Cantidades enormes de niños ven un montón de dibujos animados en YouTube. De hecho, hay un negocio increíblemente grande que aprovechan los anuncios de YouTube o aprovechan relaciones con ciertas marcas para crear contenido en formato dibujos animados en YouTube. Los niños ven estos dibujos, ven anuncios, ven y manipulan incluso en ciertas ocasiones a estos niños y les muestran ese contenido que ellos desean, que básicamente son dibujos animados generados a partir de algún diseñador, de algún editor profesional, pero que ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, se está empezando a abrir un mundo nuevo. De hecho, muchos profesionales que se dedican al desarrollo de animación para este tipo de canales, que cobraban ciertas cantidades y que siguen cobrando en plataformas como Fiverr, pues yo he visto algunos de 300 euros por cada 5 minutos o más, que crean estos dibujos animados a partir de una historia. Esta historia se puede generar a partir de la inteligencia artificial. De hecho, es algo que yo estoy utilizando en mi podcast Cuentos con Moraleja. Es decir, estoy creando un podcast de cuentos que lo estoy narrando yo. Podría, de hecho, hacer algún experimento en mi podcast los últimos días en los que genero el contenido por ChatGPT, por ejemplo, resúmenes de libros, y luego una voz sintética creada por inteligencia artificial lee este contenido, lo paso a formato podcast y lo publico. Es decir, se están creando de nuevo oportunidades de negocio donde se generan ingresos a partir de ciertas audiencias, como por ejemplo activando los anuncios que tengo en Spreaker a la hora de escuchar podcasts. Y yo simplemente pido lo que quiero a la tecnología de inteligencia artificial. En muchas ocasiones, de hecho los episodios del podcast los últimos días que he ido publicando a lo largo de todo el verano, la mayoría de ellos están que los he creado con inteligencia artificial, pero que yo no salgo ni hago nada. Y estoy generando ingresos con los anuncios. Interesantes estas propuestas. Y ahora, con herramientas para animar
una imagen con inteligencia artificial que hemos podido crear con inteligencia artificial, como la de DALL-E, DALL-E 2, DALL-E 3 o Leonardo, o distintas herramientas que nos permiten crear imágenes. Te dejo en las notas en la descripción un artículo en donde explico todo esto, herramientas para animar una imagen con inteligencia artificial e incluso crearla. Han surgido estas tendencias. Por ejemplo, yo he ido probando a lo largo de esta semana un montón de herramientas que nos permiten subir una imagen que hemos creado con inteligencia artificial o que hemos creado nosotros y que la anime en función de un texto que le pasamos nosotros. Por ejemplo, un dibujo animado, aunque puede ser cualquier cosa, que digas, venga, pues este es un león, quiero que mueva los ojos y que hable como si estuviera diciendo algo y que después creas otra secuencia, puedes crear varios vídeos y luego unirlos con algún programa de edición de vídeo y vas creando distintas secuencias. Y luego puedes poner una voz en off creada por inteligencia artificial o puedes ser tú el narrador de esta historia, poner voces, etc. Pero con esto me refiero a que un trabajo que antes requería horas y horas, ahora se puede realizar en muchísimo menos tiempo y con muchísimos menos conocimientos. De hecho, he creado un vídeo donde te explico cómo está la tecnología actualmente, utilizando herramientas como Runway ML, Picalabs o Genmo.ai. Estas tres herramientas son muy, muy buenas. Y esto es solo el inicio. No están del todo todavía preparadas para ello, al menos con mis conocimientos en la actualidad, pero sí que están muy cerca de poder crear cosas increíbles. Y cuanto antes lo utilicemos, antes podemos posicionarnos como líderes en el sector y crear mucho más contenido. Este es solo un ejemplo que ha surgido y que estoy ahí pendiente, probando, haciendo experimentos, porque creé el podcast Cuentos con Moraleja, en el que ahora mismo está centrado en crear cuentos para que los niños aprendan sobre marketing, sobre finanzas, sobre emprendimiento, sobre negocios online, sobre desarrollo personal, cosas que no se suelen enseñar en las escuelas tradicionales y que a través de estos cuentos quiero enseñar y aprovechándome de la inteligencia artificial. Por eso es importante aprovechar toda esta tecnología, que escuches este podcast, que lo des a conocer, que lo compartas, porque así puedo seguir ofreciéndotelo gratis. El caso es que hay nuevos negocios, nuevas profesiones que están surgiendo y que si estamos atentos podemos, punto 1, evitar que nos despidan, punto 2, ser mucho más productivos, punto 3, crear nuestros propios negocios aprovechándonos de toda esta tecnología y punto 4, estar al día. Que no nos pille como por sorpresa que nos despidan si tenemos un trabajo o que si somos emprendedores que de repente nadie nos contrate porque ahora hay una herramienta que lo hace gratis y rápido y de forma profesional. Si eres copywriter, pues empieza a utilizar y aprovecharte de la inteligencia artificial para crear más contenido de mayor calidad en menos tiempo. Porque si no, la gente va a utilizar la ChatGPT para crear sus artículos. Los modifican ellos un poco y listo, y no necesitan de un copywriter profesional. Tienes que ofrecer nuevos servicios, nuevas funcionalidades, nuevos productos adaptados y aprovechando el poder de la inteligencia artificial también. Hay que adaptarse. El mundo es cambio y si no estamos al día va a ser muy complicado que puedas seguir evolucionando y creciendo. Así que es importante que escuches este podcast, que lo compartas, porque si no, no voy a crear más contenido y lo voy a crear en exclusiva solo para la comunidad y que además escuches el resto de mis podcasts, el podcast Noticias Marketing, por ejemplo, o mi podcast Marketing Digital, o el podcast de Instagram, o el podcast Grandes Aprendizajes. Busca a Borja Girón y puedes seguir escuchando el resto de mis podcasts. En la descripción te dejo un tutorial con estas 3 herramientas para que veas cómo está en la actualidad esta tecnología para crear, en este caso, dibujos animados con inteligencia artificial para YouTube y crear un canal con el que generar ingresos. Esta es una idea que tengo yo, como te comentaba, a partir del podcast Cuentos con Moraleja y que pretendo, al menos tengo esa idea, de momento creo que no se puede hacer como yo quiero, pero seguramente en 1 o 2 meses esta tecnología ya esté preparada y muy asequible económicamente. Las pruebas que he hecho son gratis, pero pagando algo se podría conseguir posiblemente. Y a partir de estos episodios de podcast que grabo del podcast Cuentos con Moraleja, crear esa animación con dibujos animados a partir de estos textos que ya tengo preparados con estos cuentos y generar esas imágenes, por ejemplo, de 3 animales que están en un bosque, hablan y tienen ahí sus aventuras, pues lo va haciendo en un vídeo
animado, con voces, con efectos, etc. Y si esto no tengo que contratar a un desarrollador, a un diseñador, a un editor, a un profesional de la animación, y lo podemos hacer simplemente escribiéndolo en texto, pues podemos generar mucho más ingresos en menos tiempo. Si te dedicas a esto, empieza a utilizar la inteligencia artificial para crear tus obras, tus animaciones, porque podrás crear muchas más en menos tiempo y podrás conseguir más clientes, incluso a lo mejor o cobrar más porque lo haces en menos tiempo, o decir que lo haces con inteligencia artificial para diferenciarte de la competencia, etc. Así que muy importante, Runway ML, Pika Labs, Gemmo.ai, estar muy atento a todas estas tendencias, canales de YouTube, formas de generar ingresos para poder crear negocios antes que nadie. Aprovechemos el momento que estamos viviendo en la actualidad, revolucionario, con la inteligencia artificial que lo está cambiando todo, para subirnos a la ola y generar muchos más ingresos, conseguir mucho más impacto. Muchísimas gracias. Espero que te haya ayudado este episodio, por compartirlo. Y una vez más, únete a la comunidad de emprendedores. Si eres emprendedor, no sé qué haces que no estás dentro. borjagirón.com/comunidad. Ahí tienes toda la información. Y si eres emprendedor, sobre todo si emprendes solo o sola, te puede ayudar enormemente. Hay que juntarse con otros emprendedores de forma recurrente para crear un negocio de éxito. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho y así no te pierdes el resto de episodios. Le das al botón ahí de seguir o de suscribirte. Esto es gratis y puedes seguir escuchando el resto de episodios. Dale a compartir, dale a me gusta, deja 5 estrellas, comenta el episodio y suscríbete a mi newsletter diaria gratuita desde borjagirón.com para emprendedores con todos mis secretos. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero. Por cierto, si vas a montar un canal de YouTube como este, si ves el tutorial que te he dejado ahí en la descripción, coméntamelo. Mándame un mensaje en Instagram, @borjagirón, y lo vamos viendo. Y ya digo que yo también, si consigo hacerlo, lo comentaré a lo largo de próximos episodios. Chao. Bueno, échale un ojo a mi perfil de YouTube, youtube.com/borjagirón, aunque si hago esto seguramente lo cree en un nuevo canal distinto, porque el público es distinto, para, probar.